Bueno, alguien, recién estábamos hablando de esto del teorema de Bolzano, que es el teorema que te permite poder calcular la positividad o negatividad de una función continua a partir de, bueno, calculás las raíces, vos sabés que en esos lugares la función va a pasar por el eje X, no se sabe si va a rebotar, si va a atravesar, eso ya lo vamos a ver. Y el teorema de Bolzano te dice, vos analizá en un valor intermedio a esas raíces, y si la imagen, si el valor de y te da positivo, bueno, la función va a ser toda positiva entre esas dos raíces. Pero eso solamente para funciones continuas. Entonces, como continuidad, ustedes van a ver bien el año que viene, ese teorema no se puede usar. O sea, hasta que nosotros no demos, no digamos con certeza de que una función es continua, porque ya sé que es continuidad y tengo que analizar límite y mil cosas para poder definir que una función es continua, no podemos usar el teorema de Bolzano. Sé que es un teorema, como es muy práctico, se usa mucho en la escuela, pero nosotros en el profesorado no podemos usar, digamos, herramientas que no podemos justificar. ¿Entendés? Yo no puedo usar un teorema que me hable de continuidad cuando todavía no trabajamos continuidad. ¿Se Claro, entiende? yo lo que me acordaba, por ejemplo, era que a mí me decían que miren las raíces y según cómo era la raíz, o sea, sí, vio que no, bueno, se suele pintar abajo, se suele pintar arriba, por ejemplo, la polinómica, y así vas definiendo el conjunto de positividad y negatividad. Por eso era como que Claro. me la acordaba por las raíces, por eso le preguntaba si era una Sí, función lineal porque puede en la llegar a escuela tener. se usa, sí, porque en la escuela se usa full este teorema de Bolzano, o sea, uno se limita, digamos, a calcular las raíces, a ver un valor intermedio y vas pintando, como decís vos, cuando la función es positiva y negativa. Pero nosotros, en esta materia, no va a alcanzar eso. O sea, van a tener que resolver la inecuación, porque esa es la manera correcta de trabajar la positividad y negatividad de una función, porque no estarían usando un teorema que no, en teoría no pueden usarlo, ¿entienden? Porque está hablando de continuidad y todavía no se trabajó continuidad. Entonces, y además hay miles de funciones que no van a ser continuas, entonces Bolzano es como una especie de trampa, porque sirve nada más que si la función es continua. Bueno, entonces vimos estas tres situaciones a partir del valor de A, o sea, del número que multiplica la X. Entonces, nosotros ya de antemano, viendo estas, y viendo ese número que multiplica la X, yo les digo, esta recta va a ser ascendente, esta descendente y esta descendente. ¿Cuál va a tener mayor inclinación? Por ejemplo, esta. ¿Ustedes qué opinan? En valor módulo, digamos. ¿Quién tiene mayor módulo de valor? ¿En -3 o el -1/8? Módulo, no digo el número. El tamaño. El -3, profe. El -3. Entonces, esta recta no solo va a ser descendente, sino que va a tener una pendiente mucho más empinada que esta, que va a ser descendente, pero con una pendiente menos empinada. Porque es más chiquito el módulo de este valor que de este. Entonces, es bueno poder anticipar estas formas para no limitarnos simplemente a hacer cuentas y poner los números, digamos, que nos dio la cuenta, sin mucho, digamos, sentido de lo que están haciendo y quizás terminan forzando una gráfica que es incoherente. Entonces, es importante de que de cada función que vayamos a ver, veamos y podamos anticipar simplemente mirando la fórmula, ya sabiendo qué tipo de, por ejemplo, en cuadrática, cuando veamos, muchos se deben acordar que el coeficiente A, que es el que multiplica la X al cuadrado, eso se trabaja mucho en la escuela, si es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba, o sea que es como una sonrisa, y si ese A es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, o sea que es como una boca triste, ponele. Entonces, si de golpe hicimos mal las cuentas en la tabla de valores y los puntos nos están dando como no queremos, uno no fuerza el gráfico, vuelve a la cuenta a revisar qué es lo que hicieron mal.
¿Se entiende? Entonces, es importante analizar bien estos coeficientes de todas las funciones como para nosotros ya tener una idea de qué es lo que nos tiene que dar. Bueno, y ni hablar, es más fácil. Ya sé que el corte de ni tiene que estar en 1, el corte de ni tiene que estar en 2, y acá como no tengo, el corte de ni tiene que estar en 0. Bueno, vamos a ver esto de la pendiente, y lo vamos a estudiar con una en particular. Por ejemplo, supongamos que tienen, voy a poner una que tenga el coeficiente A como fracción. Supongamos que tienen esta fórmula. Entonces saben que A es 1/4 y que B es -1. Por lo que estuvimos viendo hasta ahora, sabemos que la recta va a ser ascendente porque la A es mayor que 0, o sea, va a crecer. Y va a cortar en I igual -1. Pero no sabemos exactamente qué inclinación ponerle. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla de valores antes de trabajar con la fórmula de la pendiente. Vamos a poner una tabla de valores. ¿Qué valores me conviene poner? Esto yo siempre en la escuela hago referencia. ¿Por qué? Porque la X es un valor libre dentro del dominio. Puede tomar cualquier valor. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene elegir valores cómodos. Yo podría asignarle -2, -1, 0, 1, 2, que son los típicos que se ponen en la tabla. ¿Me conviene? No. ¿Qué me conviene? Me conviene poner múltiplos de 4, ¿no? Porque al poner múltiplos de 4, esto me va a quedar con un valor entero, -1, que es entero. Voy a trabajar todo con números enteros. Y voy a evitar tanta fracción que después, para llevarlo a los ejes cartesianos, es incómodo. No es lo mismo llevar un valor de X entero con un valor de Y entero, que poner acá, por ejemplo, 3, y que me quede 3/4 -1, ¿entienden? Y que me empiecen a quedar fracciones incómodas. Los puntos de la función siempre son X, Y, ¿no? Entonces, vamos a poner múltiplos de 4. Vamos a poner -8, -4, 0, 4 y 8. Y vamos a hacer la cuenta. Entonces acá es 1/4 por -8. -2. -2, -1. Esto nos queda -3, ¿no? Sí. Entonces el punto es -8, -3. El -4. -4 no hago toda la cuenta, ¿eh? Ustedes si quieren sí. -4 por 1/4 da -1. -1, -1, -2. ¿Sí? Acá 0, chau, me da -1. En 4, 4 por 1/4, 1, -1, 0. 8 por 1/4, 2, -1, 1. Si nosotros analizamos los saltos que estamos dando, de este valor de X a este valor de X, ¿qué hicimos? Sumamos 4, ¿no? De este valor de X a este valor de X, ¿qué hicimos? Sumamos 4. Otra vez. Y acá, cada salto que estamos haciendo en valores de X son de +4. Y vamos a ver qué saltos generan en Y. De -3 a -2, ¿qué hicimos? Sumamos 1. De -2 a -1, sumamos 1. De -1 a 0, sumamos 1. De 0 a 1, sumamos 1. Esto que pasa no es casual. Es una característica fundamental de estas funciones que se le llama variación constante. ¿Qué significa? Que es constante. Cada 4 veces que aumente de X me va a aumentar 1 en Y. En otras funciones, por ejemplo la cuadrática, no va a pasar
que cada vez que aumente 4 unidades en X, se me va a aumentar la misma cantidad en Y. No va a pasar eso. Esto sucede solamente en las funciones lineales. Se le llama variación constante. ¿Qué significa? Por cada bloque de determinada cantidad de X que varío, va a variar una determinada cantidad en Y, fija, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la cuadrática que esto no va a pasar. No va a pasar que cada vez que aumente 4 unidades en X, en Y se me vaya a aumentar la misma cantidad. Voy a tener, por ejemplo, en esta variación voy a tener un valor de aumento en Y, para la siguiente variación de la misma cantidad de X voy a tener otra variación en Y, ¿se entiende? Porque la variación no es constante. En estas la variación es constante. ¿Qué me está diciendo? Que cada 4 unidades que aumente en X, tengo que subir una en Y. Profe, en este caso fue porque usamos un múltiplo, o si no No, usáramos un múltiplo también si aumentaría. usáramos cualquier número, siempre el mismo incremento, ¿no? Ahora lo hacemos, por ejemplo, de a un incremento de 1 en X, van a ver que el salto en Y es otro, no va a ser de una unidad, pero va a ser siempre el mismo. Eso es lo importante. A ver, lo hago acá para no borrar. Por ejemplo, esta tablita nosotros la podríamos haber hecho, no tiene que ver con los múltiplos de 4. Sí, lo que tiene que suceder es que tienen que aumentar las mismas cantidades en X. Supongamos que elegimos la típica de -2, -1, 0, 1, 2. Acá la variación en X, ¿de cuánto es? De una unidad. Aumenté 1, aumenté 1, aumenté 1, aumenté 1. Y vamos a sacar la cuenta de los valores de Y. Van a dar fracciones. Si reemplazamos por -2, nos queda -2 cuartos, que es lo mismo que -1 medio, y -1 medio menos 1, nos queda -3 medios, ¿no? Sí. Acá reemplazamos por -1. -1 por 1 cuarto nos queda -1 cuarto. -1 cuarto menos 1 nos queda -5 cuartos. Sí. Sí. Si reemplazamos por 0 nos queda -1. Si reemplazamos por 1 nos queda 1 cuarto menos 4 cuartos, o sea, -3 cuartos. Sí. Y si reemplazamos por 2 nos queda 2 cuartos menos 4 cuartos, o sea, -2 cuartos, que es lo mismo que -1 medio. Ahí está. Sí. Bueno, esta podría haber sido otra tabla que también nos sirve para graficar esta función. Es más incómoda porque ven acá está esto que les digo, no es lo mismo ubicar estos puntos, que son todos valores enteros, x menos 4, y menos 2, x0, y menos 1, x4, y 0, que estar ubicando estos. A eso me refería con nos conviene poner múltiplos de 4. ¿A qué me refiero con la variación constante? Miren, si ustedes quieren analizar, ya vieron que el incremento en X en su tabla es de sumar de a 1 para cada salto. Bueno, tenemos que calcular este salto. ¿Cuánto aumentó o cuánto disminuyó? 5. Es más difícil de verlo acá, pero se hace. Pero, Se pone -5 cuartos menos -3 medios. Siempre es valor final menos valor inicial. O sea, nos queda -5 cuartos más 3 medios, que es lo mismo, -5 cuartos más 6 cuartos. O sea, aumento 1 cuarto. Si yo a -3 medios le sumo 1 cuarto, me da esto. Bien. Ahora vamos a ver este. Valor final, -1, menos valor inicial. -1 más 5 cuartos. Esto es -4 cuartos más 5 cuartos, que me da 1 cuarto.
Y esto va a ser constante. Por cada unidad de X que aumente, se me va a aumentar en Y 1/4 de la unidad de Y. Eso es lo que quiero decir con variación constante. Por cada incremento fijo de 4 en X, tengo un incremento fijo de 1 en Y. Acá, por cada incremento fijo de 1 en X, voy a tener un incremento fijo de 1/4 en Y. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Justamente, la pendiente se define, no me va a entrar. Esto de la pendiente tiene que ver con la tangente del ángulo que forma. O sea que cuando vean razones trigonométricas en geometría, las razones básicas, seno, coseno y tangente de un triángulo rectángulo, van a poder asociarlo con esto. Pero en general la pendiente es variación en Y sobre variación en X. ¿Cómo se escribe simbólicamente eso? Voy a escribir un poco mezclado, pero agarro una limpia. ¿Cómo se escribe simbólicamente? Con un delta, que es una letra mayúscula griega que tiene forma como de un triangulito. Pendiente, variación en Y. Cada vez que haya una variación, el año que viene van a volver sobre esto, porque la derivada está apoyada justamente en el estudio de esas variaciones. Claro, esto era Entonces, delta de Y sobre delta de X. Claro, es delta de Y sobre delta de X. Este delta siempre se le llama variación o incremento. Quiere decir eso. Es una delta, parece un triángulo. Es una letra griega mayúscula. Lo van a ver anotado así, por ahí no van a saber qué es. Es esto, es variación en Y sobre variación en X. ¿Cómo calculo esas variaciones? Justamente, vieron que acá, yo para calcular estos saltos siempre hice valor final menos valor inicial. Bueno, por eso se le pone Y final menos Y inicial sobre la variación en X, que sería un X final menos X inicial. Esa es la fórmula de la pendiente. O, otra manera es, si tienen dos puntos, Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Es otra manera de entenderlo. Es final menos inicial. Bueno, fíjense acá. ¿Cuál es la variación en Y? De un punto a otro. 1. ¿Cuál es la variación de X? 4. La pendiente es 1/4. ¿Qué es? Este valor A. Entonces, ustedes cada vez que vean una pendiente van a saber que el numerador va a ser la variación en Y y el denominador va a ser la variación en X. Entonces, si de golpe yo tengo que graficar esta, bueno, o f de x, vamos a ponerlo así. F de x igual a menos 5 octavos de x más 1, yo sé que en una variación negativa de y, ¿cómo sería? ¿Voy para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo, entonces, bajo 5 unidades en y me corro 8 unidades positivas en X. Variación de Y sobre variación de X. O sea, me dice, cada 5 unidades que bajes en Y, movete 8 unidades a la derecha, porque sería la manera positiva, en X. Ahora, esta pendiente, ahora la vamos a graficar bien. Esta pendiente sería menos 5 octavos. Entonces, al menos 5 octavos yo lo puedo entender de dos maneras. Menos 5 sobre 8 o 5 dividido menos 8. Y los dos me dan menos 5 octavos. ¿Están de acuerdo?
¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? La variación negativa en I, bajo 5 en I, con un incremento positivo en X. Positivo en X es a la derecha, entonces a la derecha 8 en X. Y este es otra manera de entenderlo y está bien. Subiría, es un movimiento positivo en I, una variación positiva de 5 en I, pero acá tengo que tener una variación negativa en X, y negativo en X es hacia la izquierda, entonces me tengo que mover hacia la izquierda 8 en X. Cualquiera de las dos nos va a llevar a puntos de la función. Ahora vamos a ver esta graficada de diferentes maneras, con tabla de valores, o de esta manera, entendiendo bien la pendiente, se hace en 2 segundos. La tabla de valores ya saben que funciona y, bueno, la pueden armar. Pero si están apurados, esta manera es como mucho más rápida. Esperen que despejo un poco. Bueno, ¿cómo era? Tenemos una función que es menos 5 octavos de x más 1. Entonces, la manera común sería armar una tabla de valores. Si quieren, pueden meterse con cualquier valor y que les queden unas fracciones incomodísimas. Yo no voy a ir por ahí. Vamos a poner menos 16, menos 8, 0, 8, 16. Entonces, acá, menos 16 dividido 8, nos queda menos 2 por menos 5, 10 más 1, 11. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acá, menos 8, nos queda 5. 6. Más 1, 6. 0, nos va a quedar 1. Acá nos queda menos 5 más 1, menos 4. Y acá nos va a quedar menos 10 más 1, menos 9. Ahí tenemos un montón de puntos. Estos puntos los graficamos, los ubicamos en los ejes y nos tienen que quedar todos alineados porque estas funciones siempre la representación gráfica va a ser una recta. Y acá está esto del incremento. ¿Qué me dice este incremento? Cada 8 unidades de X que aumente, tengo que restarle 5 unidades en Y. Y fíjense que es la pendiente. Es menos 5 dividido más 8. Fíjense acá, sumo 8 y resto 5. Cada vez que sume 8 en X, tengo que restar 5 en Y. Esa es la variación constante, la característica número 1 de estas funciones. Bueno, entonces, ubicamos estos puntos en el plano, como vamos a ubicarlos acá. Voy a apagar todo. Ahí está, tenemos el coso limpio. Y vamos a ir ingresando esos puntos. Entonces, uno era menos 16, punto y coma, 11. Ah, no, esperen. En el GeoGebra es coma, no es punto y coma. Si no les toman como coordenadas polares, que en algún momento de la carrera lo van a ver. Bueno, ahí tenemos el menos 16, 11. ¿Dónde está el punto? Ahí. El otro. Esto es como si lo estuviera haciendo a mano, Menos 8,6. Ubicó ahí el otro. El tercer punto era 0,1. Ahí va el otro. Ubicamos el otro, 8, menos 4. Y por último, 16,
menos 9. Bueno. Ahí estaríamos ubicando los valores que calculamos con la tabla, y lo único que tendríamos que hacer es apoyar la regla y unirlos. Bueno, en este caso vamos a pedirle la recta que pase, y ven que pasa por todos los puntos. Esa sería la gráfica de esta función. Bien. Ahora vamos a ver otra manera. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver cómo lo hacemos sin necesidad de la tabla de valores. Si a mí me dan esta fórmula, yo ya sé que el corte en I va a estar en 1. Así que por acá va a pasar. Es un punto de la función. Y a partir de un punto conocido, yo me puedo mover para obtener otro punto, moviéndome como me diga la pendiente. Acuérdense, la pendiente es menos 5 octavos. ¿Qué me dice? Baja 5 y correte 8 a la derecha. Entonces, bajo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me fui a menos 4, a ver. Sí, menos 4. Baja 5 y correte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a estar en el punto 8 menos 4, que es este, ¿ven? Y si quiero otro punto más para corroborar, si bien 2 puntos ya definen una recta, si de golpe me equivoqué no me va a saltar el error. Entonces la otra manera es entender que la A también puede ser 5 dividido menos 8. ¿Qué significa? De un punto conocido, subí 5, 1, 2, 3, 4, 5, estoy cayendo en 6, y movete 8 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a estar por acá. Pero la coordenada de ese punto va a ser menos 8, 6, que es este. O sea, ubiqué esos 3 puntos. ¿Se entiende? Y ahí lo unen, y ya tienen la recta. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Sí, profe, ¿cómo dijo que se llamaba variación cuánto? Me lo estoy anotando por eso. Variación constante. Ahí Las lo... funciones lineales tienen variación constante. Significa que para una variación fija en X voy a tener una variación fija en Y. Bien, ahí lo agrego. Porque después digo que lo paso al grupo. Bueno. Bueno. Acá estuvimos viendo todas maneras de lograr la gráfica de la función a partir de la fórmula. Si nosotros tuviéramos el camino inverso, tener el gráfico y tenemos que armar la fórmula, tenemos varias formas de hacerlo también. Vamos a pensar un gráfico. Supongamos que tienen esta recta. Ustedes necesitarán armar la fórmula. ¿Qué harían? ¿Qué harían?
me da 2 puntos. Dan 2 puntos, sí. El primero... Si quieren eso lo anotan. Por ejemplo, tienen el punto 1, que conocen, que es el 1, 3. Tienen el punto 2, que es 5 menos 2. Bien. Utilizando lo que usted dijo recién, eso que podríamos usar de i final menos i inicial, sí, sobre x final menos i inicial. Bueno, podemos utilizar del punto 2, o sea, calcularías la pendiente con la fórmula. Claro, con esa fórmula que usted nos dio recién. Sí, menos i sub 1 sobre x2 menos x1. Entonces aprovechás esto. Claro. ¿Y quién sería i sub 2? En este caso es menos 2. Menos i sub 1. ¿Qué cuánto es? 3. 3. Sobre... x es 5. x2 menos... 1. Y esto nos queda menos 5 sobre 4. Esto es el coeficiente A. O sea, ya tenemos que f de x va a ser menos 5 cuartos por x más o menos un b. ¿Cómo calcularían el b? Le voy a decir algo, pero no sé si está bien. En vez de f de x, pondría, por ejemplo, despejaría b. Eso es lo que haría. Pero, por ejemplo, pondría... Bien, tomando un punto dato. Entonces, claro, en la f de x pones un valor de y conocido, y para la x, el valor x de ese mismo punto. Claro, eso. Eso es una forma. ¿Por qué? Porque los puntos de las funciones son los puntos que verifican a esto como una igualdad. O sea, si yo reemplazo la x por cualquier x y la y por cualquier x, no se me va a verificar la igualdad para cualquier valor de x y cualquier valor de y. Se va a verificar solo para los puntos que pertenecen a la función. Entonces, como tengo 2 puntos, puedo usar cualquiera de los dos, da igual, ¿eh? Pueden usar este o este. Lo importante es que no mezclen. Entonces, si eligen usar el punto 1, van a tener que reemplazar la x por 1, porque te dice que cuando la x vale 1, la y tiene que valer 3. Entonces ponemos acá 3. Y va a quedar una ecuación simple donde la incógnita va a ser b. Podemos reemplazar la x por 5 y la y tiene que ser menos 2. Entonces reemplazamos por 5 y por menos 2 y resolvemos la ecuación. Van a ver que si reemplazan con esos dos, el valor de b va a ser el mismo. Entonces, acá se pone en general más b, y luego, si b es negativo, en la fórmula se pondrá menos el valor, ¿no? Pero cuando uno quiere armar la ecuación, lo toma como más b, y luego la misma ecuación les va a decir si es positivo el valor o negativo. Entonces, esa es una manera. Entonces me dice, vamos a poner menos 2 igual menos 5 cuartos por 5 más b. Esto nos queda menos 2 igual menos 25 cuartos más b. Esto nos va a quedar menos 2 más 25 cuartos igual b. Menos 2 es lo mismo que menos 8 cuartos. Entonces 25 menos 8, ¿cuánto queda? 17, ¿no? Estoy loca. Perdón, tenía el micrófono apagado y le estaba hablando al aire. Sí, profe, 25 menos 8 es 17. Bueno, 17 cuartos de b, o sea que la fórmula completa final nos va a quedar menos 5 cuartos de x más 17 cuartos de b.
¿Qué podría haber dicho? ¿Qué otra manera se les ocurre? Este valor sería este, ¿no? Si ustedes hacen 17 dividido 4, le tiene que dar mayor que 3. Y da 4,25. ¿De qué otra manera lo podríamos haber calculado? Es más rebuscado. Todo el mundo hace esto, ¿eh? Reemplazar en un punto conocido la x y la y despejar la ecuación. Pero vieron que a mí me gusta ver otras formas, porque como siempre el aula es heterogénea, como para estar como más abiertos a escuchar procedimientos distintos. ¿Qué otra manera? Creo saber lo que está pidiendo, profe. Espere que tengo algo por acá. ¿Qué vimos recién de la variación uniforme? Habíamos dicho, en esta no hicimos tabla, porque nos daban la recta. Pero nosotros acá, si hiciésemos tabla, ¿qué obtendríamos? Que por cada una unidad de X, siempre la pendiente me va a decir cuál es la variación en Y completa. Entonces, si yo pienso, cada 4 unidades de X que aumento, bajo 5 en Y. Pero también puedo pensar, por cada una unidad de X que aumento, va a bajar 5 cuartos en Y. Entonces, si yo aumento 1 en X, por ejemplo, si doy un salto para allá de más 1, de este valor hacia acá, estoy bajando menos 5 cuartos. Lo mismo pasa para el otro lado. Si yo me muevo 1 hacia la izquierda, entonces acá tengo que aumentar 5 cuartos. Es como una manera un poco rebuscada, pero está bien. Entonces acá, si hacemos 3 es 12 cuartos. O sea, tendremos que hacer 3 más 5 cuartos. Y 3 es lo mismo que 12 cuartos. Más 5 cuartos me da el famoso 17 cuartos. Es más rebuscado de ver. Prácticamente nadie lo debe pensar así. Pero se los quiero mostrar como otra opción. O sea, si nosotros entendemos bien cómo funciona esto de la variación, también podríamos calcular este valor a partir de ese entender cómo varía esta recta. ¿Se entiende o no? Sí. Igual este método, quédense tranquilos, funciona siempre, todo el mundo se apoya porque además es como que les da más seguridad resolver la ecuación que estar haciendo esto. Pero esto